La razón por la cual hoy en día está apareciendo el movimiento woke, de la psiquiatría woke, que sería, yo denomino neofrankfurtista, es porque en esta época estuvo a punto de morir en los años 80, la psiquiatría fue revivida a fuerza de política y a fuerza de neuroimágenes. Acá empezamos a ver que en realidad los diagnósticos psiquiátricos tienen una enorme influencia en lo culturalmente deseable. Eso a lo que nosotros denominamos como cultural o socioculturalmente deseable está por lo general predeterminado por el gobierno. El gobierno norteamericano, con el inicio de la Guerra Fría, comenzó a desarrollar estrategias de manipulación mental para crear soldados perfectos. Los experimentos del MK Ultra. No podemos saber ni siquiera la causa biológica de una conducta biológica, de una conducta humana. Pero lo que hace la psiquiatría es agrupar muchas conductas, muchos, digamos, signos, sintomatología de la persona y la tachamos como enfermedad. Hay una erradicación del individuo, ¿no? No existe el factor individual. Y como tal cae en esta redundancia de decir, no existe el libre albedrío. Entonces, bueno, si no existe el libre albedrío, entonces no podemos meter a nadie en la cárcel. Y eso, de hecho, eso es lo que dice la feminista. La feminista, cuando viene lo meten a la cárcel, ellas son las primeras que son garantistas y dicen no, porque en realidad la sociedad lo condicionó a ser. Vinieron los marxistas y dijeron, bueno, están los neurodivergentes y están los neurotípicos. Entonces claro, los neurodivergentes son los que están siendo oprimidos y los neurotípicos son los que están siendo los opresores. El siguiente contenido se ha realizado bajo los más estrictos parámetros ETSA de YouTube, en un contexto netamente periodístico, educativo y documental. Muy buenas tardes, amigos. En el día de hoy voy a realizar un programa que tenía ganas de lanzar desde hace más de 5 años cuando creamos este canal, que es un abordaje crítico de la psiquiatría. Desde el origen de la psiquiatría, los abusos de la psiquiatría, la politización de la psiquiatría, hasta el presente. Hemos visto cómo de manera completamente arbitraria y pseudocientífica se catalogó como enfermedad a la homosexualidad hasta entrada a la década de 1990, y hubo personas que sufrieron terriblemente, como el rockero estadounidense Lou Reed, a quien le frieron los sesos con terapias de electroshocks contra algo que en realidad no era un trastorno de salud. Actualmente tenemos lo opuesto. Hay una militancia de la llamada neurodivergencia, una politización favorable, digamos, de la llamada locura, e incluso influencers que responsablemente se reparten diagnósticos como si eso también fuera un culto identitario. O sea, como hay una militancia de las identidades de género, ahora también hay una militancia de identidades de trastornos o supuestos trastornos mentales. En el interín hemos visto el uso de la psiquiatría represiva y de la patologización de los discursos críticos en los regímenes comunistas y fascistas. Bueno, es una historia de infamia y ha habido grandes críticos desde la ciencia dura, como el propio psiquiatra Thomas Stephen Sachs, de quien también hoy hablaremos un poco con mi invitado, que es un médico, un investigador en neurociencias, además, un médico investigador en neurociencias con conocimientos amplios de distintas materias, incluyendo la psicología, y que va a hacer un repaso crítico, fundamentado, basado en fuentes rigurosas, sobre la psiquiatría, los excesos de la psiquiatría, hasta el presente, ¿no? Con esta psiquiatría woke, y él es el doctor Arno Osora. Lo tenemos en línea. Doctor Osora, muchas gracias por aceptar mi invitación. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. Saludos a la audiencia. Vamos a empezar por el origen de la psiquiatría. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis. Históricamente la medicina se dedicó a estudiar las enfermedades físicas que de no tratarse disminuyen, ¿no?, la esperanza de vida de las personas o directamente le generan grandes limitaciones. En un momento empieza a considerarse que la conducta o los pensamientos o el lenguaje
también son susceptibles de considerarse patología o enfermedad. ¿Cuándo surge la psiquiatría? Y confírmenos, ¿esto tiene algún vínculo con lo que ha sido el discurso religioso contra la herejía? ¿Se pasó de perseguir la herejía a la locura? Correcto. Si bien el siglo XIX le dio origen a la disciplina psiquiátrica, no es en el siglo XIX donde inician las persecuciones a personas en función de su conducta. Podemos rastrear esto a la Edad Media, siglo XII, siglo XIII, con la Iglesia Católica y también los protestantes. Con respecto a la imagen esta de la bruja, de los heréticos, ¿no? Al punto tal de que se crearon guías, así como hoy día tenemos guías de psiquiatría, se crearon guías específicamente orientadas para poder distinguir con claridad, con facilidad, tanto las conductas como los rasgos físicos de estas personas. Ahí podemos mencionar, por ejemplo, el libro Summa contra Gentiles de Tomás de Aquino, Malleus Maleficarum, Demona Latraeliae y Against the Modern Sadducism en Inglaterra, en Estados Unidos. Pues bien, la historia de la psiquiatría en realidad está fuertemente ligada a la política y a los grandes cambios que ocurrieron a finales del siglo XVIII y el inicio del siglo XIX. Por un lado tenemos la aparición del Estado moderno, posterior a la Revolución Francesa y la imposición del republicanismo por Napoleón a lo largo de toda Europa. Tenemos la aparición de la Revolución Industrial, con numerosos avances de corte científico-técnico que motivaron a muchísimas personas a migrar desde el campo hacia la ciudad, lo que hizo que aumentara en grandes cantidades la población y la densidad demográfica. Y en tercer lugar, un tema no muy aludido, pero igualmente relevante, es que el siglo XIX, con la llegada del microscopio y la aparición posterior por John Snow de la epidemiología, el siglo XIX se caracterizó por los primeros grandes desarrollos con respecto a la microbiología, con la anatomía patológica y con el estudio del sistema nervioso. El tema de la microbiología llevó toda una revolución de corte científica, en la cual muchos investigadores comenzaron a tratar de biologizar muchos estudios, el estudio de la conducta humana, y comenzaron a utilizar la biología como una explicación cuasi universal. Acá derivó la filosofía positivista. El positivismo derivado originalmente de Saint-Simon, el conde de Saint-Simon, posteriormente abordado por Auguste Comte. Esta filosofía pseudocientífica básicamente argumenta de que el método científico es capaz de comprenderlo absolutamente todo, que todo es capaz de ser matematizado y estudiado de forma rigurosa, lo cual cae en una simplificación aberrante, en múltiples problemas de corte epistemológicos, y básicamente dio pie a que al origen de las ciencias sociales tal y como las conocemos hoy día, pero ya no a estudiarlas como personas, a los individuos, digamos, que están en estas ciencias, sino más bien como números. Permítame aquí hacer dos comentarios. Primero, mencionó la Revolución Francesa y el surgimiento del republicanismo y el Estado moderno, que implica una politización de las vidas privadas de las personas
en términos diferentes quizás a los que el antiguo régimen planteaba. Ahí surge el concepto de salud pública por primera vez. La primera vez que se acuña el concepto de salud pública es para el Comité de Salud Pública, castellanizado Comité de Salvación Pública, pero en francés es Comité de Salud Pública, que es básicamente los que determinaban a quienes había que pasar por la guillotina, ¿no? Robespierre y Marat, los asesinos de críticos que en el nombre de la diosa razón purificaban a la sociedad, ¿no? La sanaban de la enfermedad que era ser reaccionario, ser antirrevolucionario, ser lo que ellos considerasen pecaminoso, ¿no? Y por otra parte, décadas más tarde, Comte llegó a tal punto de fanatismo con ese endiosamiento de la ciencia tan anticientífico que termina creando una iglesia que hasta el día de hoy funciona en Brasil, ¿no? La iglesia positivista, decía usted, la religión de la humanidad. Darwin, Newton y otros grandes científicos fueron santificados por Comte, que terminó en un manicomio, por cierto, pero influenció de manera decisiva al pensamiento moderno, padre de la sociología positiva, y usted decía también una gran influencia en Marx, que pasa de proclamar el socialismo utópico de Saint-Simon al socialismo científico, ¿no? En gran medida por esa influencia comteana. Correcto. Esta idea de contabilizar el tiempo para determinar valor es una propuesta de corte positivista y que en la práctica no tiene una correlación real, digamos. No es como funciona la realidad. Pues bien, con todos estos cambios ocurridos y el auge del Estado como regulador, cada vez más centralizado y cada vez más poderoso, con una población cada vez más concentrada dentro de las grandes urbes, comenzaron a aparecer numerosas conductas de los ciudadanos que ellos tacharon como insanía moral. El concepto fue acuñado por James Coles Pritchard, y en el cual la insanía moral agrupaba a todas aquellas conductas que fueran de corte delictivas, aquellas que fueran de corte antisociales, etc. Entonces, ¿qué es lo que hace un Estado ante esta situación? No basta con solucionar el problema si es que roban, sino que para ser eficientes tenemos que prevenirlo. Entonces, aquí empiezan a surgir, junto con unos años antes, con el tema de las vacunas, ¿no? Las vacunas fue uno de los elementos principales del Estado para poder tomar la salud pública por las garras. Comenzó a decir cómo podemos desarrollar una técnica o herramientas tecnológico-científicas para poder predecir la conducta de los individuos y por ende curar antes de que ocurra un problema, ¿no? En este caso, tratar a aquellos que tenían insanía moral, aquellos delincuentes, antes de que cometan el acto. De acá surgieron ramas pseudocientíficas de la medicina, como la frenología, en la cual se propuso la idea de que el cerebro, el tamaño del cerebro y el tamaño del cráneo estaba directamente relacionado con rasgos de la personalidad y de la conducta, ¿no? Esto sería más tarde llevado hacia el plano de la criminalística y de los servicios de seguridad por Cesare Lombroso, que propuso lo que se denomina la criminalística positivista, coincidente con lo que ya hemos mencionado. Permítame decirle, en esa época también, muy injusto es lo que ha ocurrido con Darwin, ¿no? Que se hable del darwinismo social. Darwin no era dado a extrapolar ninguno de sus hallazgos biológicos a las humanidades modernas, ¿no? Pero bueno, su hijo fue, como Galton, su primo, seguramente usted ahora lo va a desarrollar,
habló de la eugenesia, ¿no? Y de aplicar criterios de exterminio de los no aptos, que por supuesto es una politización indebida de la teoría de la evolución. El hijo de Darwin era inspector de idiotas, no sé si usted sabía eso, era un puesto que habían creado para que identifique a los inhábiles y se los separe, se los segregue de la sociedad londinense. Y es curioso, de todas formas, tiene su punto irónico, porque Darwin consideraba que su hijo era un poco bobo y él terminó ocupando este rol por portación de apellido, ¿no? Sí, sí, es muy irónico. Pero yo le comento también a la audiencia, para que lo sepa, el doctor Osora, que es un médico general e investigador chileno-argentino, está publicando ahora mismo, está lanzando un libro llamado El dogma de la psiquiatría, una disciplina liberticida, que por supuesto los vamos a invitar a leer, y él ya nos hablará de esto a continuación. Pero bueno, quería hacer este paréntesis para señalar nomás el contexto de la época, y como usted dice, con la frenología también, no querer a partir del estudio de la forma o el tamaño de un cráneo determinar si alguien va a ser un criminal. Todo esto se parece mucho a los crimentales de George Orwell, ¿no? En 1984, cuando habla del delito de pensamiento, también con ese enfoque, ¿no? Entre comillas, preventivo. Esto también me recuerda a lo que fue en 2020, doctor, en el contexto del encierro masivo, la patologización de los discursos disidentes, y diciendo que, bueno, por ejemplo, debía censurarse ciertos discursos contrarios al encierro o críticos de ciertas cuestiones farmacéuticas, porque era un problema de salud pública. Entonces la salud pública está por encima de la libertad de expresión. Entonces siempre hay como una instrumentación totalitaria, ¿no?, de este tema de la higiene social. Háblenos de esto, doctor. Retome con el siglo XIX y perdón por la interrupción. Se me adelantó. Pues bien, es tal cual. Todo esto es, como pueden imaginarse, totalmente arbitrario. Esto del cráneo, decir que el cráneo está relacionado con la conducta es realmente un salto de lógica, no tiene sentido. Hicieron lo mismo con el tema de la raza, ¿no? O sea, si eras mestizo, tenías cierta conducta y por ende, bueno, no ha cambiado mucho en ese sentido en el siglo moderno. Porque había toda una argumentación cientificista del racismo que resultó totalmente errada, reñida con la realidad, que fue refutada, o sea, era pseudociencia racista. Pero ahora, qué ironía, ¿no? Ahora también parecería que van para el lado opuesto, ¿no? Diciendo ahora resulta que todas estas conductas que nosotros deploramos, como el racismo y la homofobia, también las quieren patologizar, y eso también es incorrecto, ¿no? O sea, hay una compulsión obsesiva por tratar al que no está de acuerdo o al que nos molesta o al que nos ofende, tratarlo de enfermo. La psiquiatrización de lo normal, por así decirlo. Sí, tiene relación, pero tiempo al tiempo. A grandes rasgos, cuando se formó la psiquiatría, existieron aparecieron dos escuelas. Primero la escuela psíquica mentalista, cuyo personaje más emblemático es Johann Christian August Heinroth, que es probablemente conocido por su trastorno psicosomático. Y esta escuela psiquiátrica o mentalista estuvo, al menos en sus inicios, asociada a la cuestión de corte religioso, ¿no? También se la denomina corriente espiritual moralista, porque básicamente, en lugar de decir que había un trastorno a nivel cerebral, un trastorno de la mente, se hablaba de un trastorno del espíritu, del alma, ¿no? Entonces, las conductas negativas eran consecuencia de una falta de religión, una falta de cristiandad. Entonces, la forma de tratar esto era básicamente lavarles el cerebro a todos sobre o más religión, más intervenciones, más misas forzosas, etc. Con el tiempo, la corriente mentalista tendería a dejar de lado el tema religioso, dado que el Estado se puso cada vez más laico, y comenzó a focalizarse más bien en lo social, en aspectos de corte sociocultural. Contrario a la escuela psíquica o mentalista, surgió la escuela somática, más tarde llamada materialista, la cual
hacía alusión a que la conducta humana estaba directamente relacionada con la biología y con el cerebro. De aquí, por ejemplo, la frenología fue parte, digamos, fue una parte de esta corriente. Pues bien, en todo ese clima comenzó esta idea de que ¿por qué en lugar de estar pensando solamente en los cráneos, por qué no hacemos el salto de lógica a la hora de hacer diagnósticos conductuales, enfermedades mentales? ¿Por qué no lo diagnosticamos en lugar de medir el tamaño del cráneo? Nos fijamos más bien en cómo se expresa, en las ideas que tiene y en el lenguaje que ocupa, ¿no? De forma tal de que si dice ciertas cosas, si piensa ciertas cosas, podemos deducir que esa persona tiene una enfermedad mental y un trastorno neurológico y que podemos predecir lo que va a hacer en el futuro. Ese fue el origen de la psiquiatría como entidad. Una herramienta que tiene por objetivo poder prevenir los supuestos crímenes que estaban ocurriendo en esa época en el siglo XIX. Una herramienta del Estado para poder hacer lo que quisieran con los ciudadanos. Una excusa. Permítame la nota de color recordando, ya lo desarrollará, pero recordando una conferencia del doctor Sass donde comentaba que nunca hubo tantos diagnósticos de paranoia como en los consultorios de los psiquiatras nazis de los años 30 con los pacientes judíos. Y demás ¿no? Demás potenciales perseguidos que tenían razones para sentirse claramente paranoicos, ¿verdad? Totalmente. No, lo que tiene la psiquiatría es que es altamente subjetiva a la hora de diagnosticar. No creo que alcancemos a ahondar mucho en eso, pero a lo largo de toda la historia de la psiquiatría, si colocamos a un mismo paciente con dos psiquiatras, es muy posible que saquen diagnósticos diferentes, ¿no? Antes era peor porque no estaba estandarizado, pero aún con la estandarización que llegó después en el siglo XX, el problema no desapareció. Pero bueno, tiempo al tiempo nuevamente. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Básicamente esta idea de que la biología condiciona la conducta la llevaron un poquito más lejos y dijeron, bueno, como la biología está condicionada por la genética, entonces nosotros podemos decir que como la genética, podemos hacer de que exacerbemos las conductas derivadas de una genética por sobre otra. Existen las personas que se comportan de forma antisocial. Si llegasen a procrear entre ellas, van a empeorar su calidad genética, ¿no? De ahí surgió esta idea de la teoría de la degeneración social de Benedict Augustin Morel, que propuso justamente esto. Y con esto surgió la idea de la higiene social, de que teníamos que limpiar la genética de la sociedad para que las conductas fueran cada vez mejores y no peores, ¿no? Es una biologización radical de la conducta humana. El higienismo es la ideología que gobernó al mundo entero en el año 2020, por ejemplo. Tal cual. Bueno, Francis Galton, como bien habías comentado, primo de Charles Darwin, llevó las ideas de la evolución de Darwin a este espacio y propuso esta idea de eugenesia, que es básicamente el acto de limpiar o de promover los mejores genes entre la población, ¿no? Y este acto, por supuesto, está regulado por el Estado. El Estado tiene que velar porque sus ciudadanos tengan los mejores genes y menoscabar la aparición de peores genes. De acá surgieron conceptos, por ejemplo, como la educación sexual escolarizada, en la cual los profesores les enseñaban a los niños
con quién se tenían que acostar para mejorar los genes y con quiénes no, ¿no? Cómo evitar ciertas enfermedades de transmisión sexual para no menoscabar el propio pool de genes que uno tenía, etc. Pues bien, durante el siglo XIX no hay mucho para decir, pero cositas que vale la pena mencionar. Por un lado, el primer caso de psiquiatrización política, ¿no? De uso político de la psiquiatrización, con Piotr Yakovlevich Chadayev, un ruso que viajó a Europa, comenzó a ver el desastre que tenían los rusos con respecto a su pobreza, comparándolo con los europeos, y escribió un libro, una lettre philosophique, en la cual criticaba tanto al zar como al movimiento eslavófilo. Cuando vuelve a Rusia, Nicolás I, el zar, lo tacha de loco, precisamente porque una persona cuerda jamás diría esas cosas, y quedó de por vida encerrado en su casa, no podía salir. Otro caso emblemático es el de Samuel Adolphus Cartwright, un médico esclavista de Estados Unidos que inventó la drapetomanía. La drapetomanía, básicamente, la enfermedad de los esclavos de querer ser libres, ¿no? Y acá empezamos a ver que en realidad los diagnósticos psiquiátricos tienen una enorme influencia en lo culturalmente deseable. Y eso a lo que nosotros denominamos como cultural o socioculturalmente deseable está, por lo general, predeterminado por el gobierno de turno. Digamos, podría ser considerado que la tiranía de la mayoría rige la conducta, o desde una visión, por ejemplo, marxista, podríamos decir la superestructura, ¿no? La ideología dominante de una época es lo que determina quién es enfermo y quién no. Correcto. O sea, es una cuestión totalmente política y nunca científica. Totalmente. Lo mismo con el tema de la homosexualidad. O sea, pero bueno, todo tiene que ver con lo mismo. Permítame, usted mencionaba la cuestión de los genes y de determinar, sí, llegando al punto de prescribir con quién puede o debe acostarse alguien, ¿no? Eso ya lo hacían, otra vez trazando el paralelismo con el oscurantismo cristiano, los jesuitas con los guaraníes en sus reducciones, que eran bastante novedosas, y el tremendo experimento socialista. Ellos decidían qué indio se cruzaba con qué india, y además observaban cómo copulaban en sus cuartuchos, todos individuales y sin ventanas, sin postigos en las ventanas para que los curas puedan verlo, ¿no? Pero también Aldous Huxley, en Un Mundo Feliz, habla de una inminente dictadura de científicos, donde va a ser abolida la familia, donde los hijos van a nacer de probeta, ¿no? Van a ser fabricados en un laboratorio, van a estar divididos en castas, van a ser bisexuales y promiscuos, pero solo van a poder reproducirse con quien les indiquen, ¿no? Que pueden, de acuerdo a su casta, los científicos. Y Aldous Huxley escribe esta distopía con gran conocimiento de causa, porque su abuelo Thomas Huxley, llamado el Bulldog de Darwin, era un destacado miembro de la Royal Society y del Parlamento inglés, y su hermano Julian Huxley, fundador de la UNESCO, el proyecto del Ministerio de Educación y Cultura Mundial, si los hay, es el padre del transhumanismo, ¿no? El que abiertamente aboga porque a través precisamente de la segregación de los genes inferiores y la exaltación de los superiores, el ser humano pueda romper las barreras y los límites habituales de la biología y constituirse como un superhombre, ¿no? Es un pionero del concepto de cyborg y de tantas cosas que gente como Peter Thiel y los tecnócratas modernos, Elon Musk y compañía, promueven. Entonces, es toda una época disruptiva la del cientificismo, y muchísima gente ha sufrido mucho, ¿no? Usted estaba contando, este disidente ruso lo meten en un manicomio, ¿no? Por decir básicamente que Rusia era pobre. Básicamente por enemistarse en realidad también con un grupo nacionalista que se llama la eslavofilia también, o sea, que básicamente decía que fomentaban la idea de que el zar también se expandiera. Entonces había una cuestión política muy
muy marcada, y fue el primer caso de que un gobernante hizo uso de la supuesta ciencia objetiva, diagnosticando de forma totalmente subjetiva a alguien que solamente dijo una opinión. Pero bueno, complejo. El tema este del superhombre, con la llegada del positivismo en el siglo XX, surgió esta idea de que el gobernante tenía que, por así decirlo, guiar a los hombres al ideal, al hombre ideal, a la sociedad ideal, ¿no? De ahí surge estas aberraciones que después serían radicalizadas por los nazis, por los comunistas, etc. Está fuertemente ligado a Comte. La eugenesia, ¿no? La eugenesia que usted me decía que investigando el pensamiento dominante de la época, antes de la Segunda Guerra Mundial, estaba amplísimamente aceptada la eugenesia, incluso entre la izquierda. Usted decía que Salvador Allende como médico, cosa que también ha señalado en este canal nuestro buen amigo Martín Venegas Ortega, era un fervoroso eugenesista, partidario, ¿no?, de la más cruel política protonazi. No, le agrego el dato de color. Estaba en la Universidad de Chile Walderman Kutz, chileno, que acuñó el concepto de delito de lesa biología, un tipo que idolatreaba a Hitler, Stalin y a Roosevelt, porque ahí empezamos a ver que estos tres personajes están mucho más relacionados entre sí por sus adoradores, digamos, que lo que nos venden hoy día, ¿no? Ahí con las obras de Anthony Sutton, no es solamente una cuestión estrictamente económica. Y bueno, cuando Salvador Allende en su tesis de 1933, Higiene mental y delincuencia, agradece calurosamente a Kutz, a este personaje nazi, y posteriormente en 1940-41 asume como ministro de Seguridad y escribió La realidad médico-social chilena, en la que propuso medidas eugenésicas positivas, que podríamos decir que eran medidas de corte pseudo-peronistas, y negativas que eran más bien hitlerianas, ¿no? Propiamente dicho. Cierro paréntesis, porque podemos hablar de bastantes cosas. Dos cosas más sobre los años 30, así para conectar con temas que a menudo conversamos aquí y que la gente, digamos, luego investigue también por su cuenta. Es la época donde Margaret Sanger, una enfermera, fundadora de la Planned Parenthood, la red de clínicas abortistas más importante del mundo hasta el día de hoy, dice: debemos extender el aborto como un instrumento sanitario clave para eliminar de nuestras sociedades al peso muerto de la basura humana. Esta frase horrorosa, que por supuesto repudio desde lo más profundo de mi ser, ilustra cómo, independientemente de la posición que uno tenga sobre la interrupción voluntaria del embarazo, pero ilustra cómo Planned Parenthood nace con una concepción de que deben ser erradicados los que tienen genes inferiores. Y ella dice que hay que centrarlo en los africanos, en los pobres, en los discapacitados, en los enfermos, y admira la política del aborto que implementa Hitler en Alemania para con las mujeres judías, ¿no? Al mismo tiempo, Arthur Ruppin, discípulo del genetista nazi Hans Friedrich Karl Gunther, genetista nazi fundador de la teoría pseudocientífica de la supremacía aria, bueno, el discípulo del Arthur Ruppin, judío, alemán, es nombrado director de la Oficina de Colonización Sionista de Palestina por las autoridades británicas, y él implementa un plan de invasión a Palestina, priorizando a los judíos que tienen ashkenazis, como él, porque según él incorporaron más genes arios por cruzarse con alemanes y demás, entonces eran superiores a los sefarditas o a los misraíes, que eran los judíos que permanecieron en Palestina pacíficamente durante 2 milenios, bueno, porque esos eran semitas y tenían genes inferiores. O sea, literalmente extrapolaba el antisemitismo para lo que era el supremacismo, el nacionalismo judío supremacista blanco que invadió Palestina y que conformó el Estado de Israel, y lo que hoy vemos con el genocidio que emprende Netanyahu, ¿no? Pero esa ideología, todas estas ideologías perversas están vinculadas, y la psiquiatría también,
con lo que fue ese clima del positivismo, del cientificismo extremo, del cual no terminamos de liberarnos, como insisto, nos demuestra la cuestión de 2020. Cierro esto, no lo interrumpo más, desarrolle tranquilo, que tenemos que ir acercándonos a la actualidad. Bueno, te adelantaste algunas cosas que iba a decir después, así que no, está perfecto. Bueno, grandes rasgos, llegado al siglo XX, esta corriente, la escuela mentalista versus la escuela somática materialista, cobraron otros nombres, ¿no? La mentalista comenzó a ser más, o sea, el heredero sería más bien el psicoanálisis con Sigmund Freud, ¿no? En la cual se explicaba todo a partir del entorno social, bueno, los estímulos que habían habido previos, un poquito también el tema del conductismo. Y por el otro lado apareció la figura de Emil Kraepelin. Emil Kraepelin es considerado el padre de la psiquiatría moderna. Yo aquí agrego biopsiquiatría. Sería un heredero de la escuela somática materialista, ¿no? Emil Kraepelin no alcanzó a ser un nazi porque falleció antes de ello, pero al igual que muchos de sus contemporáneos, abogaban por la eugenesia, abogaban por la perfección de la raza, etc. Y fueron tres de sus discípulos que tuvieron implicancia directa durante el régimen nacional socialista. Esta idea de eugenesia, esta idea del uso de la psiquiatría como arma para erradicar personas, lo ocuparon también, bueno, los soviéticos. Los soviéticos crearon el concepto del delirio de reformismo, ¿no? La madre del autismo sería Grunia Zuccareva, el diagnóstico de esquizofrenia lenta, sluggish schizophrenia, caracterizada por conflicto con autoridades, escribir proclamas antisoviéticas, apetito desmesurado, interés por la filosofía, el arte o la religión. Como verán, terrible. Repita, por favor, repita, porque el apetito desmesurado significa no quieren morir de hambre, entonces están enfermos, porque no aceptan la realidad revolucionaria, ¿verdad? Es muy gracioso. Claro. Interés por las artes y las ciencias, eso ya era un síntoma de esquizofrenia lenta. Claro, porque como no habían síntomas claros, todavía no aparecían los síntomas positivos como las alucinaciones, o los negativos como el aplanamiento afectivo, etcétera, que caracteriza la esquizofrenia. En este caso decían, no, tenemos que fijarnos en factores como que están tangencialmente ligados, ¿no? Entonces, conflicto con la autoridad, cualquier cosa que fuera contra el gobierno, esquizofrénico de acá a unos 2 años, seguro. Ah, claro. Por las dudas lo metemos en un hospicio mental. Claro, muy atinado, ¿no? Permítame. Por otro lado tenemos... Permítame. Sí, cuente. Comentar nomás que es el contexto en el cual en la hambruna leninista, ya cuando comienza la hambruna leninista, lo van a buscar a Pavlov, que era un zarista convencido, uno de los padres de la psicología conductista, ¿no? El que tenía el perro adiestrado y así también adiestraron luego a los humanos, ¿no? Como decía Escotado, los mesías son domadores de personas. Lo fueron a buscar a Pavlov, que se estaba muriendo de hambre, y empezó a trabajar activamente para el régimen también y hizo sus contribuciones, ¿no? Al gran experimento social psiquiátrico, sin nunca mejor dicho, que fue la Unión Soviética. Totalmente. Bueno, ellos tienen un manual, yo alcancé a leer un poquito, pero manual de psicopolítica, en donde explican muchas de las técnicas utilizadas. En Estados Unidos también hubo otro personaje nefasto, porque esto es una cuestión en todos lados, no importa el país, todos tenían su cuota de gente nefasta, eugenésicos, nazi. En este caso tenemos a Walter Jackson Freeman II, uno de los grandes promotores de las lobotomizaciones, que él describía como meras cirugías del alma. Y
orientaba estas intervenciones para todos los hijos malcriados, para los comunistas, para los y por supuesto para los homosexuales. Entonces, podemos hacernos una idea de la objetividad con la que la psiquiatría, la biopsiquiatría en este caso, tomó peso a lo largo de la primera parte del siglo XX, ¿no? Dígame, Skinner y Watson, ¿cuál era el que había secuestrado a un niño y lo había criado sin amor para ver cómo salía? Uno de los dos, ¿no? Le mentiría si le dijera. Pero estoy seguro que era uno de los dos conductistas americanos. Luego lo vamos a chequear ahí, lo vamos a agregar en edición para que la gente lo busque. Uno de los experimentos más crueles. Le hago una pregunta. ¿Todo esto no lo humaniza un poco a Sigmund Freud, más allá de todo? O sea, a mí me parece que al final no era tan malo el psicoanálisis. Sí, no, ese es el tema. O sea, cuando nosotros hablamos de psiquiatría, de biopsiquiatría, o sea, psiquiatría coercitiva, generalmente nosotros aludimos a la biopsiquiatría, ¿no? Y con la caída del nazismo, todos los de izquierda, con justa razón en cierta medida, abrazaron las ideas de la escuela mentalista, o sea, el psicoanálisis, todas aquellas que de alguna forma explicasen la realidad en función de factores socioculturales. Erich Fromm. Ajá. Das heißt, die meisten Menschen geben vor für sich selbst auch, dass sie glücklich sind. Weil nämlich, wenn man unglücklich ist, dann ist man, im Englischen würde man sagen, eine Failure, dann ist man ein Misserfolg. So muss man also die Maske des Zufriedenseins, des Glücklichseins tragen, denn sonst verliert man den Kredit auf dem Markt, dann ist man ja kein normaler Mensch. Kein tüchtiger Mensch. Aber Sie müssen sich doch nur die Menschen ansehen. Braucht man hier nur zu sehen, wie hinter der Maske eine Unruhe, Gereiztheit, Ärger, Depressionen, Schlaflosigkeit, Unglücklichsein, das, was die Franzosen genannt haben, die Malaise, liegt. Man hat ja schon am Beginn des Jahrhunderts von der Malaise du siècle gesprochen. Das, was Freud genannt hat, das Unbehagen in der Kultur. Esa línea, sí, ¿no? Sí. Y después la escuela de Frankfurt. Sí, claro. O sea, están los que padecieron los campos de concentración. Yo creo que tienen toda la razón del mundo para verse influenciados hacia esa corriente. Pero sí, tal cual. ¿Qué pasa? Con el año 45, con la caída del nazismo, la biopsiquiatría, aquella que había pregonado Emil Kraepelin, pasó a estar demonizada, asociada fuertemente al fascismo. Y entonces empezó a haber un alza con respecto al psicoanálisis, justamente. ¿Y qué es lo que pasa con el psicoanálisis? El psicoanálisis es muy subjetivo. Es más subjetivo todavía que la biopsiquiatría, porque por último la biopsiquiatría busca elementos objetivables, fracasa en el proceso, no ha encontrado indicadores objetivos y biológicos, pero lo intenta. En cambio, el psicoanálisis pasa a ser tan subjetivo, digamos, profesionalmente, que comienza a haber un alza con respecto a los sobrediagnósticos. Entonces, y adicionalmente, como no tiene una raíz biológica, como no la aceptan per se, abrazar al psicoanálisis, los psicólogos dicen, nos están robando el trabajo, porque nosotros somos los expertos en lo que corresponde a las ciencias de la mente y de las conductas, etc. Entonces, ¿cuál es la utilidad que tiene una psiquiatría psicoanalista sin la biología? Y ese es un problema que tuvieron a lo largo de todo el siglo XX los psiquiatras. Hay trabajos muy interesantes que hablan de cierto liberalismo tácito en el enfoque general de Freud, ¿no? Sí. Él no le da mucho lugar al Estado.
en su análisis social. De hecho, básicamente su análisis sobre la represión de las pulsiones y demás, básicamente explica que los individuos nos autogobernamos. Obviamente que hay muchas críticas para hacerle, era sumamente dogmático con sus cuestiones sexuales. Después está Jung, hizo un psicoanálisis un poco menos fijado en la cuestión sexual, pero es interesante, Freud incluso participó en un juicio defendiendo a un aprendiz suyo de la escuela psicoanalítica porque ejercía sin ser médico, y él defendía que el psicoanálisis debía ejercer, o sea, no era necesario que uno sea médico ni que tenga siquiera determinada formación académica para practicarlo. Por tanto, era un tipo, digamos, bastante poco amigo de esas tendencias colectivistas, autoritarias y estatistas de su tiempo. Correcto. Correcto. El tema es que Freud, en lo esotérico y en lo simbólico, digamos que es interesante leerlo, es interesante sacar sus propias conclusiones, pero es imposible decir que hay objetividad. No, ninguna. ¿No? Es un tipo muy culto y un poquito mesiánico también, un neurólogo al fin y al cabo, que es casi... Correcto. Es muchísima literatura, digamos, lo que ha incorporado ahí, una forma de tratar de explicar la realidad, que es un poco todológica, pero no deja de ser interesante. Creo que marcó el psicoanálisis, es un estímulo al pensamiento mayor que toda esta gente que quiere regar con químicos y destruir materia gris a su paso para calmar los ánimos del paciente. Totalmente. En los 50, dos hitos podríamos llamar como muy importantes. Por un lado, el gobierno norteamericano, con el inicio de la Guerra Fría, comenzó a desarrollar estrategias de manipulación mental para crear soldados perfectos. Esto es ¿cómo se llama? Los experimentos del MK Ultra, ¿no? Que básicamente seguían las mismas líneas de la biopsiquiatría, pero lo hacían por debajo. Comenzaron a probar con los psicofármacos, los primeros que se fueron descubriendo. Y ahí tenemos a uno de los personajes más nefastos de la psiquiatría, llamado Donald Ewen Cameron. Básicamente, un escocés, investigó en su momento en los años 30, terminó matando, no me acuerdo si a 1 o 2 personas en uno de sus experimentos que eran totalmente antiéticos. El siguiente contenido se ha realizado bajo los más estrictos parámetros ETSA de YouTube, en un contexto netamente periodístico, educativo y documental. Irónicamente fue llamado a los juicios de Nuremberg para que fuera a ver si es que una persona no tenía un determinado diagnóstico para ser o no ser culpado, ¿no? Para fusilarle. El tipo fue agregado a los experimentos del MK Ultra, y él desarrolló lo que se llama la conducción psíquica, que era básicamente un experimento en el que torturaba a las personas con grabación hasta hacerles perder la cabeza, e inventó la idea de la desestructuración, que era simplemente terapia de shock regresiva. La idea era con eso blanquearle la cabeza a las personas para poder meterle las ideas que quieran. Un reboot, ¿no? De forma, sí, como efecto secundario, parece que erradicó alucinaciones en los pacientes esquizofrénicos. Entonces, esta terapia se sigue utilizando en algunos casos, en algunos pacientes con esquizofrenia refractaria. Y bueno, este personaje particular no solamente fue presidente de la APA entre 1952 y 1953, la APA es la Asociación de Psiquiatría Americana, que es básicamente aquella que predetermina qué es lo correcto e incorrecto en la psiquiatría moderna, sino que también en el 1961 fundó la Asociación Psiquiátrica Mundial. O sea, un tipo muy ligado a la élite, muy ligado a la política y al globalismo, en realidad. Muy interesante lo que nos cuenta.
por supuesto, todo esto, todo lo ocurrido en el MK Ultra, fue a largo plazo se terminó sabiendo entre los norteamericanos y generó controversias, generó manifestaciones, digamos, lo que sería el movimiento antipsiquiatría en los 60. Ahora, otro factor también a agregar, también de los 50, es justamente la aparición de la escuela de Frankfurt, en Alemania, que eran casi todos ellos habían sido refugiados, digamos, previos, escapando ahí del nazismo. Ahí se reconfiguran en Frankfurt y comienzan todos marxistas freudianos. Ya los tipos adoptaron las ideas de Freud, pero empezaron a interpretarlas en función de la lucha de clase, de las ideas, digamos, del materialismo marxista. Y una de las conclusiones a las que ellos empezaron a llegar, ahí tenemos, por ejemplo, a Theodor Adorno, que hablaba de esto de la coerción espiritualizada, en su libro Dialécticas Negativas, en la cual decía que como los nazis adoraban la belleza, hacían un culto a la belleza, hacia lo puro, hacia lo blanco, hacia el hombre, ¿viste? Acá, de alguna forma, tenía que invertirse, ¿no? Entonces, para poder luchar contra el dominio fascista, tenemos que empezar a adorar lo feo. Tenemos que empezar a adorar todo aquello que los nazis no adoraban, ¿no? Si lo sano era considerado bueno, entonces tenemos que empezar a considerar que lo enfermo tal vez sí sea bueno, ¿no? Invertir la valoración de las dicotomías, ¿no? Y por el otro lado tenemos a Herbert Marcuse con su libro Eros y Civilización, en la cual propuso esta idea de que del pulso de amor y el pulso de tánatos de Freud era equivalente al comunismo versus capitalismo, ¿no? Entonces el pulso de tánatos de la muerte es equivalente a guerra, a capitalismo, qué sé yo, y el pulso de amor, ¿no? Sería asociado al comunismo. Y él en su libro describe una suerte de utopía erótica en la cual todos carecemos de una identidad per se, sino que toda la identidad es una, ¿no? Todos estamos bajo el manto de lo que llamamos comunismo, todos nos acostamos con todos, deja de haber esta cuestión de propiedad, ¿no? Ya no hay más propiedad, tampoco propiedad del cuerpo. Si otra persona quiere tener sexo, basta con que se vaya una chica o un chico y tengan sexo, ¿no? Ahí recuerdo un poquito a Charles de Fourier, que hablaba de estas cositas anterior, un siglo antes. No, y Engels también hablaba de la comunidad de mujeres. Ajá. Y mientras Marx se beneficiaba de su pobre mucama. Pero, doctor Osora, tengo lo que les había comentado de Watson, para comentarlo nomás, el experimento del pequeño Albert, un niño que secuestraron ahí de una ama de crianza y que lo sometieron a crueles experimentos para condicionarlo con miedo hacia una rata blanca, entre otras cosas, y que pobre murió a los 6 años en manos de estos tránsfugas que fundaron la psicología conductista americana. Pero bueno, retomando con lo que usted nos comentaba, estamos en los años 60. Marcuse es un personaje particularmente emblemático porque es el fundador de la llamada Nueva Izquierda y es un tipo clave en la configuración del progresismo actual, porque él era un neoizquierdista alemán en Estados Unidos, que vivía y estaba afincado y toda su actividad estaba situada en Estados Unidos, y él postula que ya no tiene sentido la lucha de clases, porque el capitalismo satisface básicamente, completamente, las expectativas de los trabajadores ya no están motivados, entonces hay que trasvasar esa causa a la lucha de minorías, ¿no? Las mujeres, que no son propiamente dicho una minoría, pero se sienten tales, según el feminismo marxista, los gays, los afroamericanos, etcétera, ¿no? Y casualmente este hombre, que fue tan útil para llevar adelante el principio maquiavélico de divide y vencerás, toda la segmentación y el enfrentamiento social que nos hace más fácilmente gobernables para la élite, casualmente era un agente a sueldo
de las OSS, que era la Oficina de Inteligencia Nacional estadounidense, la agencia inmediatamente predecesora de la CIA, básicamente la CIA, luego le pusieron el nombre actual, Central de Inteligencia. Die Studenten, die Frauen, die unterdrückten nationalen und rassistischen Minoritäten waren in diesem Sinn eine Avantgarde. In dem Sinn des Vorwegnehmens künftiger Möglichkeiten und Ziele radikaler Veränderung. Ich habe nie gesagt, dass diese Gruppen, diese minoritären Gruppen, die Arbeiterklasse als Subjekt der Revolution ersetzen könnten. Das glaube ich nicht. Ich kann mir eine radikale Veränderung ohne die aktive Tat der Arbeiterklasse nicht vorstellen. Aber es hat sich eben um avantgardistische Gruppen gehandelt, die potenziell neue Ziele und Möglichkeiten der Revolution vorweg. Bueno, un personaje disruptivo, Marcuse, y que también permite entender el interés de la élite occidental a veces en promocionar cierta forma de socialismo, como antes lo explicó el profesor Sutton, con su trilogía sobre Wall Street y los bolcheviques, Wall Street y Hitler, Wall Street y Roosevelt. Tal cual. No, no solamente eso, yo creo que es uno de los padres del feminismo moderno. Marcuse. O sea, Marcuse, él decía que hay que eliminar los conceptos, porque los conceptos son opresivos. La división entre hombre y mujer es opresivo, entonces tenemos que erradicarlo. La división entre heterosexual y homosexual es opresivo, hay que erradicarlo. La distinción entre enfermo y sano es opresivo, así que hay que erradicarlo. Entonces, él ya desde entonces estaba diciendo tenemos que eliminar política y conceptualmente las diferencias, ¿no? Y comenzar a fomentar de que aquellos que supuestamente no pueden hacer ciertas cosas lo empiecen a hacer, empiecen a combinarse, ¿no? Entonces, conductas que normalmente eran más típicas de los varones, que lo empiecen a hacer la mujer y viceversa, ¿no? El tema de los enfermos, que es una forma más de estar sano. Bueno, todo esto está totalmente relacionado a lo que está ocurriendo hoy día, con el movimiento de la despatologización. Pero bueno, volviendo años 60, que acá es cuando ocurre uno de los primeros desastres contra la psiquiatría, pero un desastre en cierta medida controlado. Aquellas personas que habían sufrido las cosas en el MK Ultra, entre otros que estaban en asilo y todo, se convergieron en lo que se denominó el movimiento de supervivientes de la psiquiatría, más tarde conocido Mind Freedom International. Ahí comenzaron a asociarse otros personajes, muchos de la izquierda neomarxista frankfurtiana, ¿no? Ahí tenemos a Michel Foucault, tenemos a Ronald David Lane, tenemos a David Cooper, feminista Kate Miller. Todo esto en el contexto, ¿no?, del Mayo francés. Estamos hablando acá de las grandes revoluciones en contra del tema de la guerra de Vietnam, el tema de la aparición de la nada, de la pastilla anticonceptiva, o sea, una liberación en todos los aspectos, biológica, y también algunos personajes que uno diría más liberales, más de nuestra línea, como por ejemplo Thomas Szasz y Timothy Leary. Timothy Leary, un defensor del consumo de psicoactivos. Sí, Szasz también. Szasz tiene nuestro derecho a las drogas, amigo del profesor Escotado. No. Dos personajes maravillosos. Thomas Szasz, ¿nos puede hablar de Thomas Szasz? ¿Nos puede contar? Yo recomiendo muchísimo las obras del doctor Szasz, La fabricación de la locura y El mito de la enfermedad mental. Son obras totalmente disruptivas, pero que resultaron inobjetables en su tiempo. Era un eminente psiquiatra. Cuéntenos un poco la postura de Szasz y por qué criticaba a la psiquiatría y la señalaba de pseudocientífica. Él era un gran estudioso de la historia de la psiquiatría. Era psiquiatra. Y de hecho, diría que uno de los personajes más queribles de los que han participado en la Asociación Psiquiátrica Americana. Él
decía que las enfermedades mentales en realidad no existen porque son conceptos. Lo que existen son las conductas, ¿no? Nosotros podemos decir que existe una conducta impulsiva, podemos decir que existe una, qué sé yo, que estás gritando de la nada en un momento dado, que no tenés ganas de hacer tal cosa. Ahora, la idea de enfermedad, como la plantea la medicina, es una alteración de corte biológica que conlleva inexorablemente a una serie de síntomas. A la hora de hablar de la psiquiatría, esto no ocurre porque no podemos primero saber con exactitud cuál es la causa biológica de las conductas humanas. No podemos saber ni siquiera la causa biológica de una conducta biológica, de una conducta humana. Pero lo que hace la psiquiatría es agrupar muchas conductas, muchos, digamos, signos, sintomatología de la persona y la tachamos como enfermedad. Le ponemos el título. Que nosotros podamos, o sea, es un concepto, es como decir, existen ciertas conductas que nos hacen ser más argentinos, nos hacen ser más uruguayos, y bueno, existe la enfermedad llamada uruguayo, ¿no? Son conceptos sociológicos, son conceptos que no existen, que no tienen una correlación biológica específica y por tanto no pueden ser tratadas como reales. A lo sumo, pueden servir como herramientas para entender e interpretar la realidad. Nada más. En el momento en el cual comenzamos a tratarlas como si realmente existiesen, damos pie para que cualquier cosa pueda llegar a ser o no ser una enfermedad. Y es más, las enfermedades del pasado van mutando, se van fragmentando, se van coalesciendo en otras nuevas. Las enfermedades de hoy no van a ser las enfermedades de mañana porque están culturalmente condicionadas, las conductas del ser humano, y por tanto la enfermedad que van a estar diciendo, los síntomas de lo mismo, también va a estar condicionado por lo cultural. El tema del creo que eso amerita otro capítulo, aparte. pero bueno, seamos conscientes que la psiquiatría, en el nombre del bien de las personas, encerró en distintos países, en distintos momentos y hasta el día de hoy, encerró a personas, las privó de disponer de su patrimonio, las dejó en una situación que es todavía peor que la del recluso en una cárcel, porque ya ni siquiera se le reconoce la propiedad del cuerpo de la mente al paciente psiquiátrico recluido, ¿no? Se lo abomba con químicos que destruyen su capacidad cognitiva. O sea, son distintas formas de tortura y vejación extremas. Y eso se supone que es lo humanitario, ¿no? O sea, sí, es monstruoso. En nombre de la salud pública se te prohíbe consumir ciertas drogas, pero se te obliga a consumir otras. Si hablas, o sea, con Dios, todos los términos, decía Sass, si hablas con Dios es libertad religiosa, pero si Dios te contesta es esquizofrenia. Claro. Sí, sí. O sea, bueno, con el tema de las alucinaciones tiene otro tema. Hay explicaciones que no caen en el reduccionismo cerebrocentrista, sino que podemos explicarlo de otras formas, casi como si fuera una forma más, digamos, de la manifestación del ser humano. El ser humano tiende a alucinar, nada más que normalmente, en las personas, entre comillas, sanas, tendemos a omitir las cosas que vemos que no existen, ¿no? Y uno puede fomentar la aparición de mayor cantidad de alucinaciones a partir de o a partir inclusive de condicionamiento clásico. Esas son investigaciones que se han hecho relativamente digamos, en los últimos 30, 40 años. Hay explicaciones alternativas a la psiquiatría que pueden explicar mucho de los síntomas que supuestamente son biológicos. A eso voy. Bueno, pero a ver, le van a objetar, por ejemplo, van a decir, pero a ver, ahora que se hacen los escáneres, la actividad cerebral, la frecuencia, el cerebro de un esquizofrénico es distinto al cerebro de una persona normal. Eso es lo que dicen, pero finalmente cuando vos haces revisiones sistemáticas, se ve que no logran dilucidar específicamente dónde estaría la anomalía. O sea,
lees un paper, te dice una cosa, lees otro paper, te dice otra. En los últimos 30 años, desde la década del cerebro, de los años 90, han intentado encontrar justamente estos indicadores digamos, biológicos para poder certificar el diagnóstico de las enfermedades psiquiátricas. Han fracasado estrepitosamente. Bien. Es muy interesante lo que nos está contando realmente, doctores. La razón por la cual hoy en día está apareciendo el movimiento woke, de la psiquiatría woke, que sería, yo denomino neofrankfurtista, es porque en esta época estuvo a punto de morir en los años 80, la psiquiatría fue revivida a fuerza de política y a fuerza de neuroimágenes. Porque es útil, ¿no?, para el poder. Apareció la imagen, claro, y porque decían, bueno, con estas neuroimágenes tal vez ahora vamos a descubrir un elemento objetivable que nos permita distinguir con precisión cuáles son las causas de la enfermedad y no tener que estar dependiendo de lo que nos dice el paciente, sino más bien basarnos en pruebas objetivas. Esto es como una pseudociencia. No lo han logrado. Una pseudociencia que se resiste a morir, como la frenología. Claro. O sea, la frenología en algún momento murió, pero fue sostenida por utilidad política, y la psiquiatría está siendo en este momento sostenida por utilidad política. Tal cual. Bueno, vuelvo acá a los 70 porque creo que hay un hito importantísimo. Quiero antes hacer un comentario sobre la Sass. Sass decía que en una sociedad que ya ha vencido las carencias características de lo que ha sido la historia humana, que cuando ya no hay un problema de hambruna masiva, por ejemplo, en Occidente, etcétera, cuando se mejora incluso el combate de las epidemias, cuando mejora la salud en general, las personas se preguntan por qué siguen insatisfechas. Y en realidad la realidad del ser humano es estar constantemente insatisfecho y buscar saber más o hacer más. O sea, pero no poder aceptar esa insatisfacción lleva a que muchos además quieran diagnosticarse, es decir, yo tengo un problema, no puedo ser feliz por esta razón. Y en realidad la felicidad es una circunstancia o estado imaginario, decía Sass, que antes los vivos atribuían a los muertos y que ahora los adultos atribuyen a los niños, mientras los niños la atribuyen a los adultos. Se burla un poco de decir que es utópico pretender la felicidad permanente y suprema de la gente y que no aceptar eso lleva a una psiquiatría que termina reprimiendo personas, dopando personas, recluyendo personas y al final en algunos casos incluso matando personas en ese combate contra la insatisfacción o contra lo que las perturba. Contra el sufrimiento humano. Ahí la Organización Mundial de la Salud, y yo la tuve que estudiar, ahí la definición de salud implica salud absoluta en lo físico, social y psíquico. Es decir, es imposible estar absolutamente bien en todo momento. O sea, parte de la realidad humana implica sufrir, implica crecer a costa, digamos, de estar confrontando innumerables situaciones, digamos, complicadas. Pero esta nueva idea de salud, ¿no? Es una salud que quiere transformarnos en niños, en que nosotros debemos vivir en una burbuja, nosotros debemos estar protegidos de todo tipo de noxa, todo tipo de problema, todo tipo de estímulo negativo, ¿no? Y si uno se siente negativo, si uno se siente pesimista, es que necesitas una solución proveniente de nosotros porque necesariamente es negativo esto que te está pasando. O sea, es una patologización de la experiencia humana. Pero bueno. O sea, estar vivo es estar enfermo, es el pecado original. Claro. Últimamente es así, especialmente cuando se meten con todo lo que son epidemias de salud mental, y a eso tenemos que agregarle al hecho de que el Estado predetermina cómo tienen que ser determinados sucesos históricos en la vida, ¿no? El niño tiene que ir al colegio de tal fecha, de tal edad hasta tal edad. Si no lo hace, se está atentando contra el niño directamente, ¿no? Y todo niño que no se adapte correctamente a las dinámicas que se da en un sistema homogéneo,
¿no? Un sistema que no da pie a la personalización educativa, un sistema aburrido, una cárcel, ¿no? Forzosamente pagada por los contribuyentes y por aquellos que quieren pagarlo de lo privado. Se invierte el rol de cliente y proveedor del servicio, ¿no? Donde normalmente uno como cliente tendría que quejarse si algo no le gusta de lo que le están dando. Acá los proveedores, que son los profesores, se quejan de los alumnos, que son los clientes, porque no aprenden. Entonces, ahí es cuando entra el Estado, ahí es cuando entra la psiquiatría y dice, es que ellos tienen un problema. Entonces nosotros les vamos a dar una solución, aunque sea transitoria, para que se puedan amoldar más a lo que nosotros hemos determinado como normal y como correcto. Entonces hay una cuestión de homogeneización de la vida, ¿no? El problema de base que da pie a todos estos problemas es la estandarización de la vida humana. La arrogancia de decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. El igualitarismo. Que siempre deriva del poder político. La idea del ideal igualitario se impone porque es mucho más sencillo gestionar personas cuando todas quieren y necesitan lo mismo. En cambio, si vos tienes personas que son individuos genuinamente, cada uno con sus gustos, cada uno con sus restricciones personales, con sus traumas, con sus cosas, cada uno necesita soluciones diferentes, necesita haber una personalización de los servicios para que se adecue. Y eso sí te lo da el mercado, pero jamás te lo puede dar el Estado. Bueno, esa era una razón por la cual Thomas Sachs respetaba más al psicoanálisis que a la psiquiatría y que también que a los conductistas, pero hasta cierto punto, pues también hay cierto individualismo en muchos conductistas, aunque se niega el libre albedrío, ¿no? Cuando se llega a mí... Mi primera novia era una psicóloga conductista y cuando yo era bastante joven que quería que sea un perro de Pavlov y discutíamos de estas cosas. Pero hay como una negación del libre albedrío también en muchas de las tendencias actuales de la escuela cognitivo-conductual. ¿Usted qué opina? Tenemos con el positivismo y todas las ciencias sociales, incluyendo la psicología y la psiquiatría, son todas monistas, son todas, y todas focalizan muchísimo en los aspectos, ora biológicos, ora social o socioculturales, en lo que se llama el modelo biosocial. El problema con el modelo biosocial es que es determinista. O sea, si tienes un determinado gen, o tienes, por ejemplo, un determinado sexo, necesariamente te vas a conducir siempre como ese sexo. Caemos en un sexismo, por ejemplo, ¿no? Determinismo determinado por la biología, porque solamente nos focalizamos en lo biológico. Con lo sociológico pasa lo mismo, o también ahí metemos a los conductistas, que implica todo estímulo que adquieren, todo lo que viene del mundo social condiciona una conducta, ¿no? Entonces, no hay... la persona no es un individuo, sino que se manifiesta en función de lo que ha recibido, de su sociedad, de los contactos que ha tenido previamente. En ambos casos hay una erradicación del individuo, ¿no? No existe el factor individual. Y como tal cae en esta redundancia de decir, no existe el libre albedrío. Entonces, bueno, si no existe el libre albedrío, entonces no podemos meter a nadie en la cárcel. Y eso, de hecho, eso es lo que dice la feminista. La feminista cuando viene lo meten a la cárcel, ellas son las primeras que son garantistas y dicen no, porque en realidad la sociedad lo condicionó a ser. ¿Por qué? Porque ellas radicalizaron las explicaciones de las conductas humanas en función de lo sociocultural. Niegan la existencia de un individuo que puede tomar acciones y que puede sopesar la situación indistinto de los factores que están previos a él, ¿no? Escribió Sachs. La psiquiatría. El castigo ya no está de moda, decía Thomas Sachs. El castigo ya no está de moda porque crea distinciones morales entre los hombres. Y esto es odioso para la mentalidad democrática. Al parecer, nuestra época prefiere una culpabilidad colectiva, aunque no tenga sentido, a una responsabilidad individual que sí lo tenga. Tal cual. Bueno, yo descubrí a Sachs muy tarde. Lo descubrí terminando ya el libro.
y yo decía, estas ideas van a ser bastante nuevas, y ahora después de leer un poquito de jazz dije, no, la verdad que soy un niño al lado de jazz. Se anticipó muchas cosas en una época muy parecida a la actual, de hecho. En los 60, sí, en los 60 con el auge del psicoanálisis y todo, y como el desprecio de lo biopsiquiátrico, lo que ocurrió fue que, claro, el psicoanálisis no diagnostica muy bien, que digamos, no es muy riguroso. Entonces comenzaron a haber muchísimos diagnósticos de psicosis, muchísimos diagnósticos de trastorno de personalidad, muchísimos diagnósticos de esquizofrenia, totalmente. Y un investigador en el año 73, se llama David Rosenhan, se fijó en este tema. No me acuerdo si era un otorrinolaringólogo o un oftalmólogo, no me acuerdo. El tipo llamó a amigos suyos, les dijo, quiero que vayan al psiquiatra y digan que tienen tal cosa. Quiero ver cuál es la capacidad que tiene el psiquiatra para distinguir entre los trastornos reales de los trastornos simulados, ¿no? Y el 100% de los tipos que fueron a diagnosticarse recibieron la terapia. Recibieron el diagnóstico y recibieron lo antipsicótico. Por ejemplo, si hubieran querido básicamente conseguir esas drogas esquivando al sistema, lo podrían haber hecho perfectamente. Perfectamente. Entonces, él lo hizo público, se llamó el experimento Rosenhan, y dejó un desastre, porque fue un total golpe a la legitimidad de la psiquiatría como disciplina. Desde el 70 hasta el 90, empezaron a desaparecer los asilos, ni siquiera los psicólogos se querían codear con los psiquiatras, porque los tachaban de chantas. La APA, la Asociación Psiquiátrica Americana, perdió el control, y en el año 1980 dijeron, tenemos que hacer un cambio radical con respecto al tema de los diagnósticos, porque si nos guiamos solamente por lo que da el psicoanálisis y falta de rigurosidad en cuanto a indicadores objetivos, hay un montón de falsos positivos, de casos de personas diagnosticadas que no tienen nada, ¿no? Una falta de rigurosidad científica aberrante. Entonces, en el 1980 se lanzó el DSM-3, en el cual retomaron todas las ideas del de Kraepelin. O sea, fue una vuelta a la biopsiquiatría en un intento de querer objetivar la psiquiatría. Entonces, a esta psiquiatría se la denomina como psiquiatría neocraepeliniana. ¿Bien? Y es la psiquiatría que hasta el día de hoy es la que más se conoce, es la que está ligada a los fármacos. Permítame. En esa época, en los años... ¿Todavía la Asociación Americana de Psiquiatría, como señalaba Sass, elige qué es enfermedad y qué no a través de una votación? Sí, por consenso de expertos. O sea, más político no puede ser. No, por supuesto. Podemos hacer... De hecho, han habido críticas en el 2003 hubieron críticas numerosas por miembros de la Task Force de la DSM. El DSM es el manual de diagnóstico de la APA. Y ahora yo creo que estaría por llegar el 6º, y estaban quejándose justamente porque había una irresponsabilidad enorme a la hora de sacar ciertos criterios. O sea, hubo el caso ahora de si meten una mayoría conservadora, de repente vuelven a hacer que la homosexualidad sea una enfermedad, pero si hay una mayoría progresista, van a decir que la homofobia lo es. Sí. Y ninguna de las dos es verdad. Correcto. O sea, está sujeto a la fluctuación ideológica del momento. De hecho, es más, a nosotros yo en su momento pensé estudiar alguna vez psiquiatría, porque yo siempre he sido bien adepto a todo lo que es sistema nervioso. Yo decía, bueno, esto debe ser interesante, la mente humana. Y una de las cosas que me dijeron cuando tenía que elegir la especialidad, me dijeron, fíjate que no sea de izquierda. ¿Cómo que no sea de izquierda? Si la especialidad tendría que ser una. O sea, que el conocimiento es indistinto de la política. Le digo, no, en la psiquiatría es distinto. En la psiquiatría, según el hospital al que vas,
es el marco ideológico con el que se manejan. Entonces todo es bastante turbio. O sea, ahí empezamos a ver que en realidad la psiquiatría de ciencias duras no tiene nada. Es una ciencia social, una ciencia ideológica, a lo sumo. Es bastante revelador. Bueno, le quiero preguntar algo más. Peter Gotche, investigador médico de primer nivel, ha señalado, hecho hincapié, que la tercera causa de muertes a nivel mundial tras el cáncer y el infarto son los errores médicos. Ya hemos reseñado los terribles horrores, que no son errores, sino horrores y políticas deliberadas de exterminio, encierro, anulación individual de tantísimas personas durante décadas. Hoy, ¿cuáles son los peores crímenes y abusos que cree que se cometen a partir de la psiquiatría? Y para terminar, usted nos dice, existe la psiquiatría neocrapeliana, que sería la clásica, la biopsiquiatría, y bueno, si quiere después desarrollar la neofrankfurtiana y toda la cuestión está progre. Pero bueno, si podemos empezar con esto, ¿cuáles son para ustedes los principales crímenes, abusos o violaciones incluso al código hipocrático que perpetra hoy la psiquiatría en el siglo XXI? Partiría primero definiendo qué es la psiquiatría neofrankfurtiana, porque así puedo hacer una explicación dual, digamos, ¿no? Adelante. Abordan cosas diferentes. Desde los años 90, que se ha aparecido en gran fuerza lo que se llama la psiquiatría neocrapeliana, la que mencionamos, la biopsiquiatría, en búsqueda de indicadores. Como no han encontrado nada que sea 100% verificable, sensible, específico y todo, siguen diagnosticando a partir de palabras, y han habido varios cambios que dentro de los manuales que dan pie a que hayan más diagnosticados de los que realmente debería. ¿Bien? Entonces, esto ha llevado, por un lado, a una deslegitimación nuevamente de la biopsiquiatría, y a diferencia de los 60, que en los 60 el movimiento antipsiquiatría, al menos en la rama izquierdista, no estaba tan configurada, hoy en día sí está configurada. Ha aparecido una rama, por ejemplo, del feminismo que se llama neurofeminismo, que empieza a reinterpretar el conocimiento supuestamente psicológico en función de criterios postestructuralistas, de criterios más progresistas. Ha aparecido el concepto del neurosexismo, ha aparecido esta idea de que en realidad las personas enfermas no son enfermas, sino son una consecuencia de que la gente no los quiere ver como personas sanas, ¿no? De aquí surge en 1998 una tesis de una socióloga australiana llamada Judy Singer, acuñó el término movimiento neurodivergente, que es una suerte de término paraguas eufemístico que busca darle una suerte de manto protector, una burbuja, un safe space, digamos, a todas las personas que tienen diagnósticos psiquiátricos, ¿no? Todas las personas que sean diferentes en la conducta, en lo psicológico, ¿no? Los metemos dentro de este grupito. Dígame. Y con ello vinieron los marxistas y dijeron, bueno, están los neurodivergentes y están los neurotípicos. Entonces claro, los neurodivergentes son los que están siendo oprimidos, y los neurotípicos son los que están siendo los opresores. Entonces creamos una nueva dialéctica hegeliana de lucha de clases, ¿no? En la cual los sanos oprimen a los enfermos porque les quitan trabajo, los discriminan, los tratan como subhumanos, etc. Entonces comienza a aparecer una serie de movimientos ligados a la psiquiatría que buscan legitimar la patología como despatologizada. O sea, están en contra de la psiquiatría neocrapeliniana, pero les gusta el diagnóstico que derivó de esa psiquiatría. Quieren el diagnóstico, lo quieren transformar en una nueva identidad, ¿no? Y aplauden cuando modificaron los criterios de diagnóstico.
si ahora los criterios diagnósticos de la APA hace que salgan mucho más falsos diagnosticados, esta psiquiatría lo aplaude. Estos son los progres propios de la academia moderna, ¿no? No, prope. O sea, dentro del movimiento feminista tenés personas que están, por un lado, en la idea de querer abolir la familia y por el otro lado, la idea de querer transformar, eliminar cualquier tipo de barrera etaria a la hora de tener relaciones con tanto niños como adultos. No los metería todos en la misma bolsa porque... No, son distintos puntos de vista. Claro, o sea, dentro, muchos de los tipos que están queriendo hacer esa cosa, lo más probable es que se adscriban a esta psiquiatría. Pero yo no haría el paralelismo directo. De decir, si tiene esta psiquiatría, si le gusta esta psiquiatría, necesariamente no. Pero las tendencias que están comenzando a hablar de eso están enmarcadas, digamos, en esta visión de psiquiatría woke, ¿verdad? Tiene que ver con la idea de Marcuse, en realidad, esta idea de crear una sociedad sin diferencias en todo, ¿no? ¿Y entonces, en la cual empezamos a borrar los límites entre lo sano y lo enfermo? Entonces ya desaparece lo enfermo, tenemos que eliminarlo, ¿me entendés? Por otro lado, tenemos que eliminar las barreras entre sexos, entonces ya no importa si eres hombre o mujer, en realidad son lo mismo. No existen diferencias. Decir que existen diferencias entre hombres y mujeres es caer en un sexismo. Y por el otro lado, el tema etario. No hay diferencia, es una cuestión totalmente cultural, una cuestión... bueno, entonces tenemos que eliminar también las restricciones puestas en función de la edad, por ejemplo. Que de todas formas, por supuesto que es bastante arbitrario lo de trazar una mayoría de edad en 18, por ejemplo, y o que ciertas personas puedan votar a los 16, pero no pueden trabajar en algunos países, o no pueden comprar alcohol a los 20, pero a los 18 los pueden mandar a morir y matar en una guerra, como en Estados Unidos. Es una locura. Obviamente es una arbitrariedad total, pero lo opuesto, o sea, negar que hay obviamente que un chico de 8 años no tiene las capacidades biológicas para valerse por sí mismo, ni tiene un desarrollo sexual y tal, bueno, negar eso ya es un extremo totalmente bizarro. Increíblemente se puede encontrar una psiquiatría que justifica lo uno y otra que justifica lo otro, ¿no? Las dos incongruencias. Sí. Bueno, la psiquiatría neo-frankfurtiana, que también podría llamarse psiquiatría crítica, por David Cooper, que lo llamó así, por la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Ellos hablan de que las enfermedades, los criterios diagnósticos que están predeterminados por la APA son racistas, sexistas, transfóbicos y qué sé yo. Entonces ellos dicen que tienen que reinventar cómo se conceptualiza la enfermedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el autismo ha sido diagnosticado principalmente en chicos, varones blancos, caucásicos, cisgénero, y por ende los criterios diagnósticos son totalmente opresivos. Entonces nosotros somos los que tenemos que empezar a reformular la forma en la que nosotros conceptualizamos el autismo, ¿no? Tenemos que construir socialmente lo que es el autismo. Hay que deconstruir el autismo para poder construir un autismo más inclusivo, un autismo más democrático. Perdone, pero parece cómico. Es trágico, pero parece cómico. El autismo inclusivo. O sea, están buscando la redistribución de los trastornos. Claro. De los presuntos trastornos. Claro. No, y que ahora basta con que suban un par de videos a TikTok. Yo tengo, qué sé yo, tengo bipolaridad, o tengo trastorno de múltiple personalidad, ¿no? Entonces yo muestro y grabo un video en el que yo cambio de cara, cambio de personalidad en vivo, entonces la gente, oh, mirá, qué interesante. Y empieza a romantizarse ese tipo de práctica y aquellos que tienden a tener más problemas identitarios, más problemas, digamos, de corte social, de base,
suelen tender a buscar y seguir modas. Entonces empiezan a aparecer la idea de los plurales, ¿no? Y esto se masificó muchísimo durante la pandemia. Con la pandemia, muchísimos jóvenes, como no tenían que hacer absolutamente nada fuera de la casa, se enclaustraron dentro del celular. Mayoritariamente las mujeres, más que los varones, que consumían más este tipo de cosas. Y se vio que las personas que más consumen, más empezaron a simular enfermedades. Hicieron, tú tienes videos en los que te aparece 5, 6 conductas que te podrían indicar de que tú eres un autista, que tú eres un tanto, que tú eres, que tienes depresión, que tienes ansiedad. Entonces, muchos de estos chicos se transforman en expertos, porque como las guías diagnósticas están en línea, primero les llama la atención, le encuentran algo de sentido, y decir, bueno, tal vez algunos de estos rasgos tal vez los tengo, buscan y se aprenden de memoria cuáles son los síntomas clásicos predeterminados por el DSM, por la guía. Y los militan Entonces, políticamente, ¿no? Como si fuera la catequesis progre, pero de la salud mental. Claro. Entonces, una cuestión identitaria es impresionante. O sea, yo he citado en el libro, pero una cantidad inconmensurable de casos ridículos. O sea, tipo, soy, no sé, ¿cómo era? Dos espíritus, porque ya ni siquiera es un tipo de género, son 2 espíritus, tengo esquizofrenia, tengo déficit atencional e hiperactividad, y así como si fuera una suerte de calcomanía, de etiqueta, ¿no? De medallas. Entonces literalmente van al médico con el objetivo de que les den el diagnóstico, porque al menos por ahora el diagnóstico del médico sigue siendo importante para que ellos se sientan legitimados, porque de lo contrario los tachan de simuladores. Y el tema es que aun cuando los chicos no lo reciben, porque hay algunos médicos con 2 dedos de frente que se dan cuenta de que no tienen nada, estos chicos se enojan. Digo chicos, y agrego también que hay chicos, a chicos me refiero también a gente de hasta 30 años, Señores. Se enojan y se van a claro, se van a otros médicos para ver si es que ese otro médico sí le va a dar el diagnóstico. Y a veces lo consiguen, porque la psiquiatría es así, o sea, es absolutamente terapeuta dependiente. El diagnóstico lo puedes conseguir con uno, pero no necesariamente con todos. Dígame. Objetivo. Hace una charla sumamente interesante y profunda. Creo que lo podremos continuar también en otra ocasión. ¿Dónde se puede adquirir El dogma de la psiquiatría, una disciplina liberticida? Su libro, doctor Arno. En este momento, el libro está en proceso de edición. Bien. Yo creo que dentro de unos meses va a estar libre. Ahora les comento. Perfecto. Va a estar libre, o sea, se va a poder leer gratuitamente. No. La editorial se llama Uirto. WIRTO. Bien. Es una editorial argentina. Perfecto. Seguramente cuando lo publique estaremos también comentándolo en las redes sociales para que la gente pueda leerlo. Una materia muy interesante. Le agradezco mucho. Los invito a compartir en todas sus redes y grupos, a dejar sus comentarios y hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas,
conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.